Estamos entrando a la recta final del año, un año en el cual pues muchas cosas han estado ocurriendo y seguirán ocurriendo a nivel mundial y no nos queda más que afianzarnos en el camino del Señor. Amén. Recién la semana pasada, el fin de semana pasada, muchos países entraron en una recesión económica. Eso significa que la economía en muchos países se ha detenido. No, en vez de crecer, se detiene y empieza a haber una gran inflación y empieza a haber mucha escasez económica. Y bueno, esto no solamente en México, es a nivel mundial. Muchos países han declarado realmente que han entrado en una recesión económica que va a repercutir primeramente en las grandes empresas, los grandes inversionistas y después al resto. Amén. Pero sabemos que nosotros no dependemos de los hombres, ni del Banco Mundial, ni de la recesión económica, sino de Jehová Jireh, el que nos provee. Amén. Él sigue siendo el dueño absoluto de todo. Amén. Y Él es bueno. Así que nosotros nos queda más que afirmarnos en la palabra para tener paz en medio de esta situación. Amén. Bien, vamos a entrar hoy a nuestro tema. Vamos a estar avanzando. Vamos a ver el capítulo 45 de Génesis. Estamos en la recta final y este capítulo es muy maravilloso y el tema de hoy se llama la dicha del perdón. Amén. La dicha del perdón y por dicha entendemos el privilegio, la felicidad que ocasiona perdonar. Amén. Y bien, vamos a leer Génesis 45. Este capítulo está conformado por 28 versículos. Amén. Así que vamos a irlo dividiendo conforme a los puntos que voy a ir dándoles y esperamos que al final podamos haber obtenido la revelación de la palabra del Señor. Amén. Bien, entonces entendemos que desde el capítulo 37 se empieza a relatar la historia de José hasta el capítulo 50 y nos cuenta una historia muy maravillosa. Amén. Y aquí en este capítulo vamos a ver el desenlace de la vida de José en Egipto. Amén. Vamos a leer solamente los primeros dos versículos para abordar el primer punto. Y el primer punto se llama Ya no pudo más. Dice, los primeros dos versículos dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Amén. Este acto viene precedido, como lo vimos en la enseñanza anterior, por la intercesión o el ruego de Judá por la vida de Benjamín. Fue la actitud de Judá que quebró el corazón de José. Fue el ver el rostro de Judá y el verse él reflejado. José se vio reflejado en Judá y esa intercesión, ese ruego de Judá hizo que José ya no pudiera seguir con esa actitud en la cual estaba. Amén. Fueron los ruegos, la aflicción de Judá que quebró el corazón de José. Amén. Y la escritura dice que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. En el texto original dice más o menos así, que ya no tuvo la capacidad de contenerse,
delante de los que servían y los sacó de allí. Entendamos y volvamos otra vez que los hermanos de José no sabían que era José el que estaba delante de ellos. José los reconoció a ellos desde el primer momento en que llegaron a Egipto a comprar alimento. Cuando ellos, él los vio a ellos, los reconoció. No sabemos si los hermanos de José sospechaban que José pudiera estar en Egipto, porque ellos lo vendieron a los madianitas y los madianitas se los llevaron a Egipto. La Biblia no nos dice nada de eso, pero imaginemos un poco que quizás ellos no tenían la idea, porque si hubieran tenido una ligera idea de que José estuviera ahí, probablemente se hubieran imaginado en algún momento encontrárselo. Es como si usted se va a un lugar y le dicen, ¿sabes qué? Por allá, al parecer se fue a vivir fulano de tal. Entonces usted sabe que a lo mejor en algún momento se va a encontrar con esa persona. Pero los hermanos de José al parecer no sabían que el destino final de José había sido Egipto. Amén. Entonces dice la Escritura en estos primeros 2 versículos que ya no pudo más José. Ya no pudo contenerse, mantener esa actitud, porque la palabra que se ocupa ahí también significa que él ya no tuvo la capacidad o la determinación de seguir fingiendo que era otra persona. No pudo porque la forma en la que le rogó Judá le quebró y ya no pudo. Él ya no pudo mantener lo que durante ese tiempo había mantenido. No sabemos cuánto tiempo estuvo en esa postura José. Porque recuerden que llegan los hermanos, compran, regresan, se queda su hermano Simeón encarcelado, ellos regresan a la casa de su padre, le cuentan que la única manera en la que pueden regresar es llevando a Benjamín, se acaba lo que llevan y entonces regresan. No sabemos cuántos meses hayan transcurrido, pero sí sabemos que durante ese periodo José estuvo luchando en su interior. Ahora, ¿por qué el mensaje se llama la dicha del perdón? Porque muchas veces nosotros podemos estar aparentando algo que no somos en lo que se refiere a perdonar a otras personas. ¿Sí? Probablemente cuando uno no se enfrenta a una situación, supongamos algo que te pasó en el pasado con una persona específicamente, pues quien sea. Quizás cuando no ves a esa persona está bien. El problema se viene a dar cuando tú te enfrentas con esa persona o estás en una situación similar. Y es ahí donde hay algo dentro de ti. José dice que estaba luchando y que ya no pudo más. En algún momento de nuestra vida tendremos que reconocer que aunque hemos querido fingir que superamos algo, realmente no ha sido así. Amén. Tendremos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque a veces mantenemos una actitud que no nos ayuda en nada. Nosotros no podemos, mire, Dios nos conoce bien. A todos los demás, a toda persona, usted y yo, podemos aparentarle una firmeza de que ya superamos cierta situación. Pero ¿sabe quién nos conoce realmente cómo estamos por dentro? Es Dios. El problema es que muchas veces venimos a la iglesia buscando una sanidad en nuestro corazón, pero nos cerramos y mantenemos una postura en nuestros lugares como si todo estaría bien con nosotros. ¿Sí? Y mientras
mientras alguien mantenga esa postura, no va a experimentar una restauración, una sanidad en su vida. José no pudo empezar a reparar la situación hasta que se abrió su corazón. Amén. Porque el versículo primero dice que ya no pudo más e hizo salir a todos los que estaban a su servicio y se quedó solo con sus hermanos. Ponernos a meditar tan solo en este primer versículo es maravilloso, porque hay cosas que tendrás que resolver a solas con la persona con la que tienes ese problema y no involucrar a nadie más. O a veces tendrás que enfrentar esta situación a solas, a fin de superarla, a fin realmente de abrir tu corazón. Amén. Dice en el versículo 2, entonces se dio a llorar, ¿qué? A gritos. Nadie sabía por qué José estaba llorando, ni siquiera sus hermanos. Hasta ese momento él no les había dicho quién era. Los hizo salir a los demás y él empezó a llorar a gritos. Imagínense, 22 años lejos de casa, con sentimientos reprimidos, encerrados, durante un tiempo teniendo a sus hermanos de frente, quedándose callado. Eso lo estaba matando, lo estaba asfixiando, le estaba robando la vida. Por eso es que cuando él se quebró, cuando ya no pudo más, no le quedó más remedio que abrir el corazón y llorar a gritos. Y es que mientras guardemos algo en el corazón, algo malo, esto será como una enfermedad maligna que va consumiendo. Amén. Pero cuando nos doblegamos y accedemos a soltarlo, una de las mejores maneras es a través del llanto. ¿Sí? Una de las mejores maneras para ser sanados en la presencia del Señor es llorar. A veces la gente no entenderá el porqué de tus lágrimas, pero Dios sí, y tú también. Hasta ese momento nadie entendía por qué José de pronto empezó a llorar a gritos. Estaba dejando salir todo eso que había estado acumulándose durante 22 años. ¿Se imagina? O sea, todo lo que estaba ahí, probablemente él sabía que si lo seguía reteniendo, eso lo iba a acabar. Cuando tú y yo venimos a la presencia del Señor, cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, el consejo que yo le doy es que no se guarde nada, entréguelo todo en las manos de Dios y llore lo que tenga que llorar. No importa que la gente le vea como loco o como loca, ellos no lo entenderán, pero usted sí entiende que mientras llora, Dios le está sanando, que mientras llora, Dios está rompiendo cadenas, que mientras usted llora, el Espíritu Santo de Dios lo está restaurando. ¿Sí? No tiene sentido contenerse. Hay gente que se contiene porque piensa que van a pensar que es débil. Piensa que y eso, en vez de hacerle bien, le daña. ¿Sí? En vez de ayudarle, le hace daño. Cuando lo que necesita es llorar, es abrir su corazón y a veces ni siquiera decir ni una sola palabra, solo tirarse de rodillas y llorar y dejar que el Espíritu Santo de Dios ahí le ministre. ¿Sí? Por eso es que la sanidad empieza cuando nosotros nos rendimos, cuando ya no soportamos mantener algo que no somos. Ya no pudo José contenerse, ya no pudo él ya no pudo mantenerse y entonces hizo que todos salieran y él empezó a llorar.
¿Sí? Tiene que llegar un punto donde ustedes y yo nos rindamos completamente a Dios. Hay un libro que escribió un hombre de Dios hace muchos años atrás, un libro que se llama Con lágrimas en los ojos. ¿Sabe que uno de los mayores males en la iglesia en la actualidad es tener los ojos secos? La ausencia de lágrimas manifiesta muchas veces, no siempre, pero muchas veces la ausencia de lágrimas manifiesta la sequedad en un corazón. ¿Sí? Hay gente que es muy sensible y está dispuesta al Espíritu Santo, pero hay personas que sin darse cuenta, al ir reprimiendo ese deseo de llorar por X razón, su corazón se fue secando y hoy ya no hay lágrimas en sus ojos. Hay gente que ora y sus oraciones no van acompañadas de lágrimas. ¿Recuerdan aquella mujer que estuvo a los pies del maestro, que rompió un frasco de perfume muy caro? ¿Con qué limpió los pies del maestro? Con sus lágrimas. Los regó y con sus cabellos. Los demás no entendían lo que ella estaba haciendo y no sabía lo que estaba pasando, pero Jesús sí, y ella solamente lloraba, no le dijo nada. Y a veces sucederá lo mismo con nosotros. A veces no tendremos que decirle nada al Señor, solamente llorar. ¿Sí? Pero hoy en día, lamentablemente, uno de los males más grandes es tener los ojos secos. Y pidámosle al Señor que nos dé un corazón con lágrimas en los ojos. Sí, que podamos expresar nuestra oración acompañada de lágrimas. Entonces dicen los primeros 2 versículos que ya no pudo José y se echó a llorar. Imagínense, sus hermanos han de haber dicho, ¿qué le pasa a este hombre? Lloraba a gritos. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha llorado a gritos? Sí, a veces hemos llorado a gritos. A veces por diversas situaciones, ¿verdad? Y es aquí donde entramos al segundo punto. El segundo punto es la dicha del perdón. Y vamos a ver lo que dice del versículo 3 hasta el 8, pero vamos a ir poco a poco. Dice en el versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Miren, una de las cosas que hace libre es la verdad. La Escritura dice, y la verdad os hará libres. Con cuánta alegría ha de haber dicho José, yo soy José. Lo había estado escondiendo. Mire, una de las cosas que más atan la vida de una persona es la mentira, es esconder algo. Pero cuando alguien revela la verdad da libertad. La verdad hace libres. ¿Sí? Mantener algo, ocultar algo, eso hace a uno infeliz. Pero la verdad liberta. ¿Sí? Con cuánta felicidad o con cuánto gozo o con cuánta libertad pudo haber dicho José. Imagínense descansar y decir, yo soy José. Lo dijo. Después de haber llorado, después de haber soltado todo lo que tuvo que soltar, tuvo la libertad suficiente de decirle a sus hermanos, yo soy José. ¿Sí? Y él le preguntó, ¿vive aún mi padre? Y no es porque no supiera que no viviera su papá, sino esa pregunta más bien estaba enfocada en cómo está, en qué condiciones se encuentra. ¿Sí?
Pero dice que sus hermanos no le pudieron responder porque estaban ¿qué? Estaban turbados, estaban preocupados. La palabra ahí turbados también significa estaban consternados. Imagínense, yo creo que 1000 cosas le pasaron por la cabeza. Creo que no cosas muy buenas, porque han de dicho, ahora sí, hasta aquí llegamos, no regresamos con vida. Porque José era un hombre importante en Egipto. Uno no podían responder porque estaban sorprendidos. También preguntándose, ¿y por qué no nos lo dijo antes? También preguntándose, ¿y nos irá a matar? O sea, ¿cuántas preguntas no han de haber pasado por la cabeza de sus hermanos? Ya no era un joven, ahora era todo un hombre importante, ¿sí? Y estaban ahí, dice, y no le pudieron entonces responder. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero mire, él le dice, José antes de manifestarles que los perdonaba, él ya los había perdonado. Sus acciones estaban hablando más que sus palabras. Él en ningún momento les estaba diciendo les perdono, pero sus acciones estaban mostrándole a ellos que les había perdonado. ¿Por qué? Porque no les dijo no vemos ninguna palabra de reproche. Al contrario, cada una de sus palabras manifiestan un perdón honesto, y que José estaba sufriendo mucho al mantenerse callado. Y como vio que ellos estaban preocupados, él les dijo, acérquense. En el original dice que les pidió por favor que vinieran junto a él. ¿Sí? Porque él veía cómo estaban, quizás le temblaba todo. Y él le dijo, no, acérquense. Y José es una figura de Cristo Jesús. Porque José tenía el derecho de tratar mal a sus hermanos. Tenía el derecho quizá de quitarle la vida, pero él no lo hizo. Así como Cristo a nosotros, en vez de alejarnos por nuestra fechoría, él nos ha dicho, acércate. Jesucristo, él nos ha dicho, acércate. Amén. Entonces mire que José les dijo, acérquense. Ya no era aquel joven que me dieron en Egipto. Ahora era un hombre. Ahora le estaban diciendo, hey, acérquense, no tengan miedo. Yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto. No soy ningún otro, soy ese mismo José. Y en el versículo 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Desde ese versículo José manifiesta madurez, manifiesta que los perdonó y manifiesta haber entendido que había sido Dios que lo había puesto en ese lugar. ¿Sí? Porque les dijo, no estén tristes, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Sí? Porque no fueron ustedes, fue Dios. Aunque Él no les haya dicho, yo los perdono, con sus palabras, Él les estaba manifestando que ya los había perdonado mucho antes de encontrarse con ellos. ¿Sí?
Lo que vivió José fue un proceso, pero él ya había determinado perdonarlos. Él había entendido que no habían sido sus hermanos, sino que Dios había permitido que sus hermanos hicieran eso para cumplir el propósito de Dios. Cuando una persona ha perdonado de verdad, deja de ver como sus enemigos a las personas que quizá le hicieron daño y los ve como el medio que Dios ocupó para que le puedan haber conocido a Dios. Eso habla, más que hablar de decir perdonar, las acciones muestran que hemos perdonado. Y es que decir te perdono es muy fácil, pero practicarlo es realmente el desafío. A veces decimos que hemos perdonado a alguien, pero nuestras acciones manifiestan que no les hemos perdonado. Y aunque a veces no les hayamos dicho te perdono, nuestras acciones le muestran a las personas que ya les perdonamos. ¿Sí? José estaba manifestándole con sus palabras y con sus acciones que él los había perdonado. Algo que nos ayuda a sanar el corazón es cuando entendemos que aun a pesar de todo lo malo que hayamos vivido, Dios lo ha ocupado para darnos una vida diferente y para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Estamos hablando de la dicha del perdón. Cuando nosotros entendemos que aunque han pasado cosas difíciles en nuestra vida, no es porque Dios no haya tenido el control de librarnos de ellas, sino que Dios permitió que las cosas pasaran. Y aun cuando cosas malas pasaron en nuestra vida, las ha ocupado para bien en nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, hay gente que está enojada contra Dios. Hay gente que está ofendida contra Dios. ¿Sí? Hay gente que le reprocha a Dios lo que le pasó. Y eso daña el corazón. Pero cuando nosotros entendemos que aún las cosas malas que ocurrieron en nuestra vida han servido para traernos a Cristo Jesús, tenemos que aprender a soltar el pasado. ¿Sí? Versículos 6 y 7 revela el plan anticipado de Dios. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, ¿sí?, sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. José entendió que esa fue la forma en la que Dios lo guió para llegar a ser un medio de salvación. Amén. José dice, Dios me envió para preservar vida. Amén. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mire que ahí José está revelando que los había perdonado, porque dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. La mayor sanidad la obtuvo José y dejó de ver a sus hermanos como los malos y los vio como el medio que Dios ocupó para cumplir el plan profético en la vida de José. Miren, la dicha del perdón es entender esto. Cuando tú sabes que a pesar de todo lo malo que viviste, ahora tienes una vida diferente, es porque Dios permitió que eso pasara.
Y tú tienes que dejar de ver a las personas como la gente que te dañó y verles como el instrumento que Dios ocupó para que tú vinieras a sus pies, para que tú conocieras a Dios. Aún las situaciones que a veces no nos explicamos, Dios las ocupa para bien. Amén. Es que cuando no entendemos nosotros y no perdonamos, eso nos va a estar afectando. A veces no entendemos por qué hay cosas que pasan en nuestra vida y por qué Dios, teniendo el poder, las permitió. Alguien escribió un libro hace muchos años en Estados Unidos y ese libro se llama Cuando cosas malas le suceden a personas buenas, y fue un bestseller. Pero ese libro va enfocado en que Dios no es todopoderoso ni es soberano. Porque si fuera todopoderoso, evitaría las cosas malas en la gente buena. Y si le pasan cosas malas a gente buena, entonces Él no tiene todo el poder. Y dice, y no es soberano porque pudiendo gobernar sobre las cosas malas, deja que pasen, entonces Él no está por encima de todo. Porque a veces buscamos darle una buena salida a todo. Pero en nuestra vida es una realidad. Habremos vivido cosas que no las entendemos, pero mucho después las lograremos entender. José no entendió por qué sus hermanos lo habían vendido a Egipto. José no entendió por qué quien le compró lo había echado a la cárcel. Hasta, como dice el Salmo 108, creo dice, hasta que se cumplió la palabra de Jehová. Hasta que él estuvo delante de Faraón y fue nombrado como el segundo al mando, vino a entender que todo aquello que había ocurrido en su vida había sido parte del plan profético de Dios. ¿Sí? Por eso es que él entendió eso y le dijo, no fueron ustedes, fue Dios ocupándolos a ustedes, pero yo ya los perdoné. En mi corazón hay paz. Ya no son ustedes mis enemigos, porque entiendo que no fueron ustedes, sino que Dios permitió que ustedes fueran ocupados para que yo hoy pueda estar aquí. ¿Me explico? Tú no estarías el día de hoy en este lugar si Dios no hubiera permitido que te pasaran cosas malas. ¿Sí? Esas cosas malas hicieron que el plan profético de Dios en tu vida hoy se esté cumpliendo. ¿Sí? Cosas que no entendías hace 4 o 5 años atrás. No entendías por qué te pasaban tantas cosas malas. No entendías por qué te iban tan mal en la vida. Pero ahora que estás en Cristo Jesús, ahora tienes un panorama muy diferente. Y entonces tú tienes que empezar a ver de una forma diferente, con un corazón sano. Sí. Con un corazón sano y decir, oh Señor, aquellas traiciones, aquellas cosas que me pasaron, fue tu mano dejándolos pasar para que yo poco a poco viniera a tus pies y hoy pueda yo estar delante de ti, sirviéndote y reconociéndote que eres mi Señor y suficiente Salvador. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos un corazón sano, aprendemos a soltar esas cosas que pueden dañar. ¿Sí? José dijo, no fueron ustedes, fue Dios. Cuando no, hay gente que le decía yo, hay gente que está enojada con Dios
por cosas que le pasaron en su vida y que no han ni siquiera perdonado a Dios. Señor, ¿por qué permitiste que se muriera mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermano? ¿Por qué permitiste que yo fuera maltratado? Y hay gente que le está recriminando a Dios. Hay gente en la iglesia que todavía le reprocha y le dice, ¿dónde estabas? ¿Sabe por qué? Porque no ha abierto su corazón para ser sanado o para ser sanada. Ahí todavía tiene una raíz de amargura. Ahí tiene una raíz que se está enterrando y le está envenenando el corazón. ¿Sí? Pero cuando alguien abre su corazón y abre su corazón a Dios y le entrega todo y dice, Señor, yo no entiendo, pero si tú lo permitiste, algún día sabré por qué lo hiciste. Pero aquí estoy, te entrego. Sé que es difícil porque hay situaciones complicadas. ¿Cómo poderle explicar a una mujer que ha sido violada, a una niña? ¿Cómo explicarle a un joven? Pero es importante que sepan que el perdón trae libertad. Hay gente que no ha perdonado y está realmente muy amargado o amargada. Jóvenes, señoritas, adultos, gente anciana. Y el perdón es una dicha, es un gozo. Pero recuerden que el perdón es una decisión. Hay gente que puede estar amargada hasta el último día de su vida por no perdonar lo que le hicieron. Cuando yo se los he compartido, cuando mi madre parte con el Señor, cuando yo tenía 9 años, eso para mí fue terrible. Me enojé contra Dios, me enemisté, le dije, yo jamás te voy a servir. Y pasaron muchos años, yo me llené mucho de enojo, mucho de rabia, hasta que en el año 2006 abrí mi corazón y tuve que abrir todo mi corazón a Dios y decirle, sabes que yo no entiendo, pero te lo entregué eso que yo tenía. Y hoy, muchos años después, entiendo que era parte del plan de Dios para que yo pudiera estar aquí. Es probable que si mi madre viviera, yo jamás hubiera salido de mi pueblo y no podría estar aquí. Es más, no sé si le estuviera sirviendo a Dios, quizás sí, pero no estaría en esta ciudad. No habría alcanzado, y no lo digo por alardear, pero quizás no hubiera yo alcanzado a las almas que he alcanzado. Ni hubiera tenido la bendición de conocer a tantas personas. Pero hoy lo entiendo. Hoy entiendo que Dios me sacó de aquel lugar para venir a este lugar, para hacer una bendición. Sí. Quizás usted está lejos de su tierra y usted dice, Señor, ¿y por qué estoy lejos de mi tierra? ¿Por qué estoy lejos de mi familia? ¿Por qué, Señor, si aquí no tengo nada y no me va bien? ¿Por qué? Porque hay una razón de parte de Dios, que a lo mejor en este momento no lo entiende, pero llegará su tiempo en que lo logres comprender. Pero no permitas que eso te amargue, no permitas que eso te frustre, no permitas que eso te dañe. ¿Sí? Porque José le dijo a sus hermanos, no fueron ustedes, fue Dios. Y cuando él lo expresaba, yo puedo percibir que estaba en paz con todo lo que había pasado. Que en él ya no había, no se manifestaba como reproche, sino que en su interior había paz. Amén. Entonces, eso es bien importante. La dicha
del perdón. ¿Sí? ¿Sí? Dios quiere sanar nuestra alma, ¿verdad? Sí. Y entonces tomemos el ejemplo de José. Desde el versículo 9 hasta el versículo 13, el punto 3 es: José tomó una disposición de un nuevo comienzo. Fíjese, hasta ahí solo José estaba hablando. Versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Note que como José había perdonado, él no tomó el tiempo de ver el pasado, sino aprovechar el tiempo que estaba todavía, que le quedaba por vivir. Él dijo, vayan a prisa y díganle a mi padre, porque José no sabía cuánto tiempo iba a vivir su papá. ¿Sí? Hay gente que pierde tiempo viendo el pasado. Ay, que si hubiera hecho esto, que por qué no hicimos aquello. Y ahí se quedan solamente viendo el pasado, cuando pueden aprovechar el tiempo que está por venir, porque no sabemos si es mucho o es poco. No pierdas más tiempo en el pasado, porque ya no hay forma de cambiarlo, ya no hay forma de modificarlo, ya no hay forma de remediarlo. Mira y disfruta la bendición del hoy y lo que puedes hacer en el futuro. Amén. Así que José dijo, yo quiero comenzar con ustedes. Perdió 22 años, lejos de casa, lejos de su padre. Y él no se puso con sus hermanos. Y bueno, ¿y por qué hicieron esto? Y no. Él dijo, váyanse deprisa, díganle a mi padre cómo Dios me ha puesto como padre del faraón. Y rápido vénganse, no tan solo él, sino sus hijos y los hijos de sus hijos y todo lo que tengan. Y los voy a llevar a un lugar bueno. Y ahí van a estar, ahí van a vivir. Él se dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Amén. Cuando uno perdona, uno comienza nuevamente. ¿Sí? Uno tiene que empezar de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, las cosas viejas todas son hechas nuevas. Comienza. Ya no te fijes en tu vida pasada, que si hiciste esto, que no hiciste lo otro. Ya déjalo, ya no hay manera. Pero aprovecha el hoy y el tiempo que Dios te vaya a dar. Si son 5 años de vida que Dios te va a dar, pues vive esos 5 años para Dios. Disfruta tu familia, disfruta la salud que Dios te da. Evangeliza, háblale a otro de Cristo. Ya si fueron 30 años en el mundo y quisiste mucho más, suéltalos, pero aprovecha el tiempo que hoy tienes. Amén. No tiene sentido quedarnos en el pasado. Tenemos que aprovechar lo que hoy Dios nos está dando. Amén. Esa oportunidad. Por eso es que dijo José, váyanse rápido. Ya no pierdan más tiempo. ¿Sí? Estamos hablando que este capítulo 15 habla de la dicha del perdón. ¿Sí? Él se rebeló, le dijo, yo soy su hermano, y le dijo, Dios me envió aquí para preservar la vida. Si no fueron ustedes, entre ustedes y yo no hay conflicto, estamos en perfecta paz. Vayan a casa, díganle a mi padre, regrésense, vengan ustedes con su esposa, con sus nietos, con todo lo que tengan, vénganse y vamos a comenzar una nueva vida. ¿Sí? En ningún momento se notan
las palabras de José como falsas, sino como muy reales, muy honestas y de mucha paz en su interior. ¿Por qué? Porque el perdón trae paz, el perdón trae gozo, el perdón sana, el perdón restaura. Amén. En el versículo 14 dice: y se echó sobre el cuello de ¿quién? Y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Versículo 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Dice que José se agarró del cuello de Benjamín y lo único que hizo fue llorar. Y luego se acercó a cada uno de sus hermanos y le dio un beso. El beso en la cultura judía significaba bendición, significaba un saludo de paz, de respeto. Amén. Así que con ese acto les estaba diciendo: estamos en paz. Amén. Un beso muy recordado en la Biblia es el beso de Judas, ¿verdad? Porque así se saludaban los judíos con respeto, con admiración. Y el Señor le preguntó: Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? Entonces, pero por eso dice que Él los besó como señal de paz. ¿Sí? Entonces podemos ver que hasta ese momento solo José había hablado, y en el versículo 15 al final dice: y ellos hablaron con él. ¿Qué tanto se habrán dicho? No lo sabemos. Pero quizás también ellos dijeron: gracias por perdonarnos. ¿Quién? No sé. Pero cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a José y a sus hermanos qué hablaron. Porque yo sí quiero saber qué hablar. Pero han de haber hablado y han de haber tenido tanta paz en su interior, ¿verdad? Han de haber platicado y le haber dicho: no sé, es realmente maravilloso poder imaginar esa charla, ¿no? Porque estamos hablando, cuando tú te reconcilias con alguien, tú hablas con esa persona y se siente tan bien, que la plática está tan llena de paz. Imagínense 22 años y a lo mejor José le preguntó: ¿y tienes hijos? ¿Y cómo se llaman tus hijos? Y se llaman: no, pues yo también. Y imagínense, toda la atmósfera cambió. Porque el perdón cambia la atmósfera también. Sí. El perdón cambia la atmósfera, cambia la vida de la persona, cambia su ánimo, cambia su semblante, cambia su actitud. ¿Sí? Se siente uno tan ligero. ¿Sí? Yo sé que ustedes me entienden porque lo hemos experimentado ¿verdad? Cuando algo estamos y no está bien con nosotros y venimos al Señor y le hemos fallado y sentimos su perdón, nos sentimos tan ligeros, tan felices, tan renovados, porque eso ocasiona el perdón. ¿Sí? Por eso el mensaje se llama la dicha del perdón. Entre menos perdonemos a alguien, más difícil se vuelve nuestra vida. Más nos cuesta a nosotros que a la otra persona. ¿Sí? Del versículo 16 en adelante, el punto 4, vemos el respaldo del faraón y vamos a ir culminando ya este capítulo. El versículo 16, vemos cómo Faraón respalda a José y dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán.
y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y le dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. ¿Sí? Entonces miren que ahí el Faraón dice que respaldó a José, y le dijo, era tanto el reconocimiento o la posición que tenía José, que el Faraón le dijo, yo te respaldo. Manda a traer a tu familia, dile a tus hermanos que traigan a su padre y que no se preocupe, que aquí comerán de lo mejor. De hecho, ahí hay una profecía o una afirmación de una profecía que Dios le dio a Abraham, porque en el versículo 20 dice, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y en Génesis 15, versículo 14, no pierda Génesis 45, retrocedamos para que veamos que Dios le había dicho a Abraham. Génesis 15, 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Y qué estaba diciendo el Faraón en el versículo 20? Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Ya lo que Dios le había dicho a Abraham, solo el Faraón estaba confirmando algo que ya estaba ahí destinado para el pueblo de Israel. Gloria al Señor, aleluya, amén. Entonces dice que los mandó. Por último, ellos tienen un regreso diferente. Ese es el punto 5, un regreso diferente. En el versículo 22 dice, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él le dijo, no riñáis por el camino. ¿Estaban regresando como regresaron la última vez? No. Ahora estaban regresando los 11, cargados de cosas diferentes. Y él le dijo, miren, no peleen. Ya, dejen lo que pasó, dejen, vayan en paz. Ahora ellos estaban regresando a Canaán de una manera diferente, ¿verdad? Ellos iban con gozo, con alegría, ellos iban contentos. Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. ¿Y le dieron qué? Diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. ¿Y el corazón de Jacob qué? Porque no. ¿Sabe por qué? Porque la última vez que le habían dado una noticia de José había sido una mentira. ¿Qué le habían dicho que le había pasado a José? Que lo había devorado. Y que ahora, 22 años después de otro viaje, porque ese último viaje, sus hijos estaban pastando a las ovejas en Siquem. Ahora regresa y le dice, ¿qué crees? José está vivo. Y dice que después de 22 años, quizás Jacob estaba un poco mejor y que sus hijos de buenas a primeras le digan, José está vivo. Claro que su corazón no sabía si creerles o no, pero dice el siguiente versículo, y ellos le contaron todas las palabras de José
que él les había hablado, y viendo Jacob, ¿qué? Su espíritu revivió. Imagínense cuando le dijeron, no, mira todo lo que traemos, y vio, dice que su espíritu revivió. Él cobró otra vez vida, él cobró ánimo. Su hijo, el que aparentemente estaba muerto, ahora estaba vivo y estaba viendo lo que sus otros hijos le decían. Entonces el versículo 28 dice, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. En otras palabras, Jacob dijo, dejemos ya de hablar, agarremos nuestras chivas y vámonos, porque antes de que yo me muera, voy a ver a mi hijo José. Y el capítulo que viene para mí es de mis capítulos favoritos de la Biblia. Siempre que lo leo, siempre lloro. El reencuentro de Jacob con José, después de 22 años. Tan solo ahí cuando dice, basta, mi hijo vive, yo iré y después ya puedo morir en paz. Entonces estamos viendo toda esta historia de José, que al final tiene un final feliz. Porque en Dios nunca se pierde, siempre se gana. Amén. Dios restaura, Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Sí? Y este capítulo nos ha servido para manifestar lo que significa la dicha del perdón. Amén. La dicha del perdón es vivir en paz, en gozo. ¿Sí? De hecho, perdonar para el cristiano no es una opción, es una decisión y es un mandato bíblico. Y vamos a terminar Mateo 6:15, solamente para terminar con el mensaje de hoy. Así que si usted conoce a alguien que le cuesta trabajo perdonar, dígale los beneficios del perdón. Mateo capítulo 6, versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora el capítulo 11, versículo 26 de ahí de Mateo. Mateo 11, verso 26, dice, no, a ver, Mateo dije, ¿verdad? A ver, espérenme. A ver. No. Yo puse mal el versículo. Sí, les dije Mateo 11, 26, ¿verdad? Ahí nada más dice, sí, Padre, porque así te agrado. Bien, regresemos a Mateo 6. Entonces dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es Marcos 11, 26, perdón. Marcos 11, 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 26. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el perdón en la vida del creyente es un mandato bíblico. Amén. Y como hoy vemos, hay un beneficio cuando perdonamos. Dice que cuando José ya no pudo más mantener esa postura, solamente lo que hizo es llorar, rendirse, manifestarse a sus hermanos
y Dios restauró su relación, sanó su corazón, sanó el corazón de sus hermanos. Pudieron regresar a la casa de su padre con la esperanza de volverse a reencontrar. Todo esto gracias a un corazón que está dispuesto a perdonar. Amén. Así que, amado hermano, hermana, hay muchos beneficios cuando nosotros decidimos perdonar. Amén. Y si usted conoce de alguien que le cuenta a usted y usted sabe de esa persona que le está costando trabajo perdonar a alguien, dígale los beneficios que hay a la hora de perdonar a una persona. ¿Sí? Hay gente que está enferma físicamente porque no ha perdonado. Hay enfermedades que vienen y se manifiestan en el cuerpo por la falta de perdón. Y hay gente que está enferma porque no ha perdonado a alguien. Su sanidad no vendrá por un tratamiento médico, su sanidad no vendrá por una operación, su sanidad vendrá hasta que haya perdonado a quien le ofendió. ¿Sí? Hay personas que económicamente están sufriendo también porque no han perdonado a alguien de verdad. La Escritura dice, cuando llevas esta ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí, ve y arréglate con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Entonces hay gente que está padeciendo en lo económico también por la falta de perdón. Hay gente que está siendo atormentada en sus sueños, no tiene paz, tiene pesadillas por la falta de perdón. Y hay tantas cosas que pudiéramos hablar que ocasiona la falta de perdón. Así como hemos visto hoy la bendición que trae el perdonar, así también hay consecuencias por no perdonar. Cada uno va a elegir qué desea vivir, si los beneficios o las consecuencias. Amén. Así que bueno, elijamos de forma correcta. Amén. Demos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa hora de la tarde. Bendito sea nuestro Señor y Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos juntos. Padre,